No lo voy a negar, de todas las épocas de Warhammer 40.000, pienso que la herejía de Horus es uno de los eventos más importantes, al menos dentro del top 3. Allí se formó la historia del Imperio que conocemos hoy, y el porqué de muchas actuaciones del Imperio. ¿Qué digo? En la misma herejía de Horus aparecen los Tiránidos por primera vez, siendo estos avisados por la explosión del Pharos. Hoy vamos a hablar de las enemistades que salieron de la herejía, haciendo que cada legión original tenga su archienemigo. En el Milenio 41 no hay paz, pero tampoco hay perdón, y cuando el emperador giró la espalda, empezaron las puñaladas por la espalda. Algunas nacieron en Isban, otras en secretos más antiguos que el propio Imperio, y todas acaban con sangre en la espada y rencor eterno. En total tenemos a 20 legiones, 18. Eso significa que hay unas nuevas rivalidades eternas. Estas rivalidades mayoritariamente surgen por culpa de traiciones, pero hay algunas que ya existían mucho antes. Es por eso que empezaremos con la más mítica. Esto, a mi parecer. Y son los puños imperiales con los guerreros de hierro. Si hay una rivalidad que encapsula todo el rencor, la brutalidad y la obstinación de la herejía de Horus, esa es la que enfrenta a los puños imperiales con los Iron Warriors. Dos legiones tan parecidas que se odian con una intensidad casi divina. Los puños son la legión de constructores y los guerreros son la legión de los asediadores. Los puños imperiales levantan fortalezas en nombre de la luz, la razón y el orden imperial. Los guerreros de hierro las destruyen con odio, cálculo y resentimiento. Son el martillo contra el yunque, son una fuerza imparable contra un objeto inamovible. Todo comienza antes de la herejía, con el propio Perturabo, primarca de los Iron Warriors, un genio de la ingeniería militar. Durante las primeras décadas de la Gran Cruzada se le encomendaban asedios imposibles, guerras de desgastes suicidas y campañas sin mucha gloria. Mientras tanto, a Rogal Dorn, el rígido y brillante primarca de los puños imperiales, se le cantaban loas por sus fortalezas brillantes, sus victorias honorables y su cercanía con el emperador. Perturabo no era ciego, veía cómo se despreciaba su utilidad, cómo lo trataban como un martillo sin filo, y odiaba a Dorn por todo lo que él no tenía: prestigio, cercanía al emperador y reconocimiento. Ese odio fue el combustible. El otro día, leyendo el libro de Saturnino, vemos que en los primeros encuentros entre los dos primarcas estos hacían simulaciones de guerra entre los dos, siempre habiendo un claro vencedor: Dorn. Rogal Dorn enseñó muchas técnicas a Perturabo, haciendo que ambos acabaran teniendo un parecido muy igual y se conocieran como lo que realmente eran: hermanos. Pero el vínculo fraternal no pudo con el odio. Durante la herejía, el rencor explotó. En la batalla de Fall, una flota de los Iron Warriors intentó emboscar a los puños imperiales, pero los puños, liderados por Alexis Pollux, no solo sobrevivieron, igualaron al enemigo en un combate espacial que sorprendió al propio Perturabo. Desafortunadamente, los leales tuvieron que retirarse por órdenes de Dorn para volver a Terra, dando una victoria a Perturabo. Pero los guerreros de hierro no se quedaron atrás. Más adelante, en Hydra Cordatus, los traidores siguieron atacando, lanzando un asedio monstruoso que rompió una de las fortalezas más inexpugnables del Imperio. Pero la hora de la verdad llegó durante el asedio de Terra. La enemistad llegó a un punto más alto. Mientras los puños imperiales defendían el Palacio Imperial encerrados en una red de murallas imposibles diseñadas por el propio Dorn, Perturabo lideraba los ejércitos del caos en el asedio, tratando de penetrar esas mismas defensas. El escenario era perfecto: Dorn defendiendo lo que amaba y Perturabo destruyendo lo que odiaba. Fue una guerra personal. Cada torre que caía, cada búnker destruido era una puñalada directa entre hermanos. Y aunque el asedio no terminó con un duelo final entre ambos primarcas, la rivalidad se volvió legendaria. Ninguna otra legión tiene tanta historia de odio cruzado, tantos asedios librados y tantas heridas abiertas. Tras la herejía, el odio no se disipó, se transformó en una guerra eterna. Cada vez que los puños imperiales construyen una fortaleza, los Iron Warriors aparecen con cañones. Cada vez que uno defiende, el otro ataca, y los irán haciendo hasta que uno de los dos sea reducido a polvo. Si la rivalidad entre los puños imperiales y los guerreros de hierro es una guerra de muros y martillos, la de los ultramarines y los portadores de la palabra es un conflicto ideológico, y casi religioso, diría yo. Un enfrentamiento entre dos visiones del imperio, una basada en el orden, la razón y la disciplina, y la otra en la devoción ciega, el fanatismo absoluto y el culto a lo prohibido. En los días tempranos de la Gran Cruzada, los Wordbearers, bajo el mando de su primarca Lorgar, eran los predicadores del imperio. Allá donde iban, erigían catedrales, veneraban al emperador como un dios y predicaban la fe como si fueran cruzados sagrados. Pero entonces llegó el castillo. El emperador no quería dioses, quería ciencia, orden y lógica, y mandó un mensaje brutal. Los ultramarines, liderados por Rupert Guilliman, arrasaron la capital de los portadores de la palabra, Monarquia, una ciudad sagrada construida para adorar al emperador. No fue una batalla, fue una humillación pública. Guilliman no disparó un solo tiro, pero lo dijo todo con su presencia. Sus manes rodearon la ciudad mientras era destruido por fuego orbital y obligaron a Lorgar y a su legión a mirar mientras caía piedra por piedra. A partir de ese momento, Lorgar juró venganza. Los portadores de la palabra no respondieron con violencia inmediata, respondieron con algo mucho peor, con herejía, lenta y planeada.
Durante décadas, en secreto, buscaron los poderes del caos, se infiltraron en mundos corrompiendo a otras legiones, y finalmente fueron los verdaderos arquitectos de la herejía de Horus. Mientras Horus blandía la espada, Lorgar escribió el guión de la traición. Y joder, en ese guión los ultramarines tenían un papel reservado, uno muy sangriento. La traición estalló con violencia en Khal, uno de los mundos claves del Imperio de Ultramar. Los portadores de la palabra, que hasta entonces se presentan como aliados de confianza, lanzaron un ataque sorpresa que destruyó flotas, mató a miles de inocentes y convirtió la superficie del planeta en un infierno radiactivo. Pero eso solo fue el inicio. Los ultramarines, que hasta el momento eran vistos como el modelo perfecto del adepto de Astartes, sufrieron como nunca antes. Su honor fue mancillado, su sistema fue devastado y su mundo se convirtió en un lugar inhabitable. Khal no fue solo una batalla, fue una puñalada al corazón del Imperium Secundus. Lo fascinante de esta rivalidad es que va mucho más allá de la guerra física, es una guerra de ideas. Los ultramarines creen en el orden, en el deber, en el imperio como una estructura racional. Los portadores de la palabra creen que el hombre necesita algo más, un dios, una fe, algo por lo que arder. Ambas visiones son extremas, ambas creen tener la razón y ambas están dispuestas a matar por ello. Su odio sigue vivo, tan vivo como cuando vieron caer Monarquía. En el corazón de la herejía de Horus hubo una guerra que fue más que una lucha por mundos o por ideales. Fue una batalla entre dos filosofías opuestas, entre el viento indomable y la podredumbre inevitable. Entre Yagatai Khan, señor del relámpago, y Mortarion, el ángel de la decadencia. Los cicatrices blancas eran velocidad, libertad y movimiento. Donde ellos iban, el enemigo no podía seguirles. Aparecían como fantasmas, golpeaban como truenos y desaparecían antes de que pudiera responder. La Guardia de la Muerte, en cambio, era una muralla imparable. Avanzaban a paso firme, sin importar las bajas, las balas o el entorno. Yagatai despreciaba la estática, la rigidez y la opresión. Mortarion odiaba la libertad, la falta de control y la velocidad sin dirección. Cuando la galaxia ardió, sus caminos no tardaron en cruzarse, y donde se cruzaron, los mundos sufrieron. Y eso ya venía de lejos. De hecho, en el libro de los cicatrices blancas de la herejía de Horus, vemos que durante la coronación de Horus como señor de la guerra, hay una discusión entre Mortarion y Yagatai para saber quién de los dos ganaría en un combate a muerte. Ya incluso cuando no había pasado nada, ya habían resquicios de rivalidad. Es verdad que durante la herejía, los cicatrices blancas tardaron en tomar partido. Eran difíciles de localizar y aún más de predecir. Pero cuando finalmente se decidieron por el emperador, se convirtieron en una pesadilla para los traidores. Mortarion, furioso por esa decisión, juró cazar al Khan personalmente. Y la Guardia de la Muerte intentaba acorralar siempre a los White Scars, pero intentar atrapar a un relámpago o una botella es muy difícil. Pero recordad que la velocidad no lo es todo, la podredumbre es paciente. Cuando la Guardia de la Muerte cayó en manos del dios Nargel, su metamorfosis fue absoluta. Se volvieron imposibles de matar. Donde antes eran resistentes, ahora eran inmortales. La peste los rodeaba, las moscas predecían su llegada y los planetas morían antes incluso de verlos aterrizar. Mortarion se convirtió en un semidios putrefacto, un señor de la muerte viviente, y aún así, Yagatai no retrocedió. Hoy, los herederos de ambas legiones siguen esa danza mortal. La Guardia de la Muerte es una marea pestilente que corrompe mundos enteros. Los cicatrices blancas siguen siendo una tormenta imposible de atrapar, rompiendo líneas del caos y desapareciendo entre las estrellas. En cada campo de batalla donde se cruzan se repite la misma historia: la velocidad contra la inmovilidad, la furia contra la putrefacción, el relámpago contra la plaga. La que viene ahora no fue una simple rivalidad, fue una tragedia escrita en runas y fuego, y esto ya te lo puedes oler. Donde el deber se enfrentó a la razón y la ignorancia dio paso al fanatismo. Dos legiones, un destino: la destrucción de Próspero. Los 1000 hijos eran amantes del saber, eruditos de lo imposible. Los lobos espaciales, en cambio, eran hijos del instinto, guerreros del hielo, de la caza y de la tradición. Para Magnus el Rojo, el primarca de los 1000 hijos, el conocimiento era iluminación. Para Leman Russ, líder de los lobos espaciales, era una tentación peligrosa. Y esa diferencia se convirtió en guerra. Cuando Magnus, en un intento de advertir al emperador sobre la traición de Horus, rompió las leyes del edicto de Nikea, selló su destino. El emperador furioso ordenó a Leman Russ llevar a los lobos a Próspero, hogar de los 1000 hijos, pero lo que comenzó como una orden de arresto fue transformado por Horus en un decreto de exterminio total. Russ no fue enviado como emisario, fue enviado como verdugo. Lo que siguió fue una de las batallas más devastadoras de la herejía. Los lobos espaciales descendieron sobre Próspero con rabia incontrolable, arrasando la ciudad brillante de Tithka. Bibliotecarios autómatas y guerreros psíquicos se enfrentaron a los aullidos de Fenris. Magnus, destrozado por la traición y el dolor, se negó a luchar hasta que vio a sus hijos morir uno a uno. Finalmente, el lobo y el hechicero se enfrentaron. Leman Russ y Magnus el Rojo se batieron en duelo. Magnus, aunque poderoso, fue partido en dos, y literalmente. Su cuerpo fue quebrado y su espíritu arrasado a la disformidad. Los 1000 hijos fueron escupidos a las fauces de Zinx. La batalla fue ganada por los lobos, pero a un precio demasiado alto a mi parecer. La destrucción de Próspero empujó a los 1000 hijos directamente a los brazos del dios del cambio. Mientras tanto, los lobos espaciales nunca olvidaron su papel en la tragedia, y muchos dentro de la legión lo vieron no como una victoria, sino como una matanza innecesaria.
Donde uno ve el honor, el otro ve ignorancia. Donde uno ve iluminación, el otro ve herejía. Y así, la batalla se repite, siglo tras siglo. Si alguna vez hubo dos legiones que eran muy amigas y pasaron a ser enemigas juradas, fueron los Manos de Hierro con los hijos del emperador. Una obsesionada con la perfección y la estética, la otra con la eficiencia y la anulación de toda emoción humana. Eran polos opuestos, sí, pero se respetaban. Pero cuando la herejía estalló, esa incompatibilidad se convirtió en odio puro. Antes de la traición ya había cierta amistad. Fulgrim, primarca de los hijos del emperador, se deleitaba en la belleza, el arte y la perfección estética, no solo en la guerra, sino también en la vida. Ferrus, aunque mucho más espartano, entendía la obsesión por la perfección y solo se centraba en conseguir el objetivo final. La tragedia llegó en Isstvan V. Los Manos de Hierro fueron una de las 3 legiones leales que cayeron en la trampa de Horus, y allí, en medio del infierno, se produjo uno de los momentos más traumáticos de la herejía, el duelo entre Fulgrim y Ferrus Manus. Fulgrim, poseído parcialmente por un demonio de Slanesh, intentó seducir a Ferrus con promesas de poder y cambio. Ferrus lo rechazó con furia. La pelea fue breve y letal. Fulgrim decapitó a Ferrus Manus con su propia espada, una muerte que cambió para siempre a ambas legiones. Los Manos de Hierro, privados de su padre, se hundieron en el odio y el fanatismo frío, adoptando una doctrina aún más extrema de mecanización y eliminación de la debilidad. Liberados de toda moralidad, cayeron en una espiral de hedonismo, sadismo y locura. Y joder, sí que cayeron. Entregándose por completo a los placeres oscuros de Slanesh. Desde aquel día, los Manos de Hierro viven para vengar la muerte de su primarca. No sienten rabia, no sienten tristeza. Solo hay códigos binarios de exterminio y una programación de represalia. Mientras los hijos del emperador llevan a cabo rituales grotescos de guerra con óperas culturales, látigos sónicos y armas bioconvertidas, los Manos de Hierro responden con bombardeos orbitales, ciberataques y masacres quirúrgicas. La rivalidad entre estas dos legiones no es solo odio, es una herida abierta que jamás cicatrizará, el arte del exceso contra la lógica de la máquina. Si hay una guerra que el público nunca ve, es la que libran la Legión Alfa y la Legión del Cuervo. Olvida las líneas de frente y los bombardeos orbitales. Esta es una guerra de silencios, asesinatos y manipulaciones. Una guerra tan oculta que incluso sus protagonistas a veces no saben si están ganando o perdiendo. Ambas legiones fueron diseñadas para operar en la oscuridad. La Guardia del Cuervo usa la infiltración, el sabotaje y ataques quirúrgicos. La Legión Alfa, en cambio, manipula eventos desde las sombras, siembra la discordia, infiltra cultos y usa tácticas subversivas. A simple vista, podrían parecer iguales, pero donde los cuervos buscan la justicia del emperador desde la penumbra, las serpientes solo buscan el caos mediante la mentira. El punto de quiebre llegó, evidentemente, en Isstvan V también. Durante la masacre, la Legión Alfa traicionó a la Guardia del Cuervo, masacrando a sus hermanos en emboscadas cuidadosamente planificadas. Fue un acto de traición tan calculado que casi extermina a toda la Legión del Cuervo. Pero el golpe final vino después. Mientras Corax escapaba, desesperado por reconstruir su legión, pidió ayuda genética a Terra, y fue la Legión Alfa quien interceptó, alteró y saboteó los datos, creando abominaciones en el lado de los cuervos. Clones deformes que murieron retorciéndose en las cámaras de crecimiento. Una burla muy cruel y un mensaje muy silencioso. Estás solo en la oscuridad, mi hermano. La Guardia del Cuervo juró destruir a la Legión Alfa cada vez que cruzaran caminos. La Legión Alfa, por su parte, continúa jugando con ellos como piezas en su tablero. Al hablar de rivalidades épicas, no podemos olvidar el conflicto que se forjó al pie del trono del emperador. Los Ángeles Sangrientos, paladines de nobleza y furia controlada, contra los hijos de Horus, los traidores más infames, los favoritos del emperador al inicio, que se convirtieron en sus verdugos. Sanguinius y Horus eran hermanos muy cercanos. No solo lucharon juntos, sino que compartieron una devoción al emperador y un liderazgo natural. Pero cuando Horus cayó, lo hizo de forma total. Primero, intentó hacer caer a los Ángeles Sangrientos a las garras del caos gracias a su hermandad con Sanguinius. Su vínculo era muy fuerte, y más porque Horus sabía el secreto de la sed roja. Y lo aprovechó para mandar a Sanguinius a Cygnus Prime, donde casi cae en la tentación del caos. Eso rompió el corazón al ángel. Más tarde, en la batalla de Terra, esta traición culminó en el momento más trágico de toda la saga, a mi parecer. Horus matando a Sanguinius. No solo fue una batalla, fue el asesinato de la esperanza encarnada. Desde entonces, los Ángeles Sangrientos han guardado un rencor ardiente hacia los traidores de Horus. No solo por la muerte de su primarca, sino porque ese momento traumático desató la rabia negra en su gen, una maldición que los sigue hasta hoy. Y aunque los hijos de Horus ya no existen como tal, porque ahora están renombrados como la Legión Negra, los Ángeles Sangrientos jamás olvidan, jamás perdonan. Cada vez que cruzan caminos con restos de la antigua legión, ya sea en forma de campeones negros, hechiceros o incluso clones fallidos de Horus, los Ángeles Sangrientos luchan con una furia que roza lo demoníaco. No es solo venganza, es una necesidad grabada en su sangre.
Pocas rivalidades en Warhammer 40.000 son tan simbólicas como la siguiente. Los salamandras, paladines de la humanidad, protectores de los inocentes, contra los amos de la noche, heraldos del miedo, sádicos que disfrutan del dolor ajeno. Esto no es solo una guerra de fuego contra la oscuridad, es una guerra entre dos formas opuestas de ver la humanidad: salvarla o aterrorizarla hasta someterla. Los salamandras provienen de Nocturne, uno de los mundos más hostiles del Imperio, y sin embargo, sus habitantes no se volvieron crueles, sino compasivos. Su primarca, Vulcan, era un gigante amable, un herrero, un protector. Creía que la vida humana era sagrada y sus astartes morirían antes de que dejar que un civil sufra. En la Gran Cruzada, los salamandras ganaron fama no solo por su potencia bélica, sino por ser los únicos que rescataban a los civiles mientras las otras legiones marchaban hacia la siguiente batalla. En el otro extremo tenemos a los Amos de la Noche, criados en Nostramo, un planeta sin esperanza, sin ley, sin luz. Su primarca, Conrad Kurz, creía que el miedo era el único lenguaje que la humanidad comprendía. Sus hijos copiaron esa visión: tortura sistemática, espectáculos públicos de mutilación, asesinatos como advertencia. Donde los salamandras sanaban, los Amos de la Noche escribían mensajes con carne sobre las paredes. Durante la herejía de Horus, esta enemistad alcanzó su clímax personal. Kurz capturó a Vulcan durante la masacre de Isban V y lo torturó una y otra vez. Pero aquí está lo irónico: Vulcan era un perpetuo, no podía morir, y Kurz lo torturó de 100 formas distintas, cada día, y cada vez que lo hacía, Vulcan volvía y lo perdonaba. Esa fue la verdadera tortura para el primarca de los Amos de la Noche, no el cuerpo resistente de Vulcan, sino su incorruptible moralidad, un monstruo enfrentándose a un santo indestructible. Los Amos de la Noche creen que el imperio debe ser gobernado por el miedo, los salamandras que debe protegerse a los inocentes, incluso a costa del propio sacrificio. Cada vez que estas legiones se encuentran, no es solo una batalla, es una guerra ideológica. ¿Qué merece el ser humano? ¿Misericordia o...? Para acabar, tenemos a una sola legión, pues pocas han caído tan profundamente y tan violentamente. Pero lo más aterrador de los devoradores de mundos no fue su traición al emperador, fue su traición a sí mismos. Antes de Khorne, antes de los gritos, antes de las hachas, los devoradores de mundos eran una fuerza de asalto disciplinada, heredera de la legión de los perros de guerra. Su primarca, Angron, era un esclavo gladiador liberado por el emperador, pero nunca perdonó haber sido arrancado de sus hermanos de sangre moribundos, y esa ira se convirtió en su legado. Cuando el emperador lo obligó a liderar una legión de soldados leales, Angron les impuso su dolor, forzando a sus astartes a implantarse los clavos de carnicero, dispositivos que borraban el pensamiento racional y solo dejaban una cosa: ira. Muchos devoradores no creen eso, capitanes veteranos, nobles, hermanos que aún creían en el imperio, pero resistirse a Angron es una sentencia de muerte. La legión se empezó a destrozar por dentro, mucho antes de jurar su lealtad al caos, y el clímax de esa destrucción llegó en Isban III, cuando los devoradores de mundos, ya esclavos de la herejía, comenzaron a matarse entre ellos por la traición. Y esto ya sembró una semilla que mucho más tarde llegó en Skalatrax, cuando los devoradores de mundos ya no eran los devoradores de mundos, sino ya eran los berserkers de Khorne, y empezaron a matarse otra vez entre ellos sin razón. En medio de la batalla, Karn cogió su apodo, siendo ahora el traidor, porque cogió el lanzallamas y empezó a quemar a los aliados que estaban huyendo. No por traición, sino porque nadie debería retirarse cuando hay sangre por derramar. Tiene una legión que odian más que nadie ellos mismos. Una pena porque no hay mando, no hay objetivo, no hay causa, solo matar, matar, matar. Hasta que solo quede uno en pie. En la galaxia del milenio 41, el pasado nunca muere, solo sangra. Cada una de estas rivalidades no es solo una guerra entre marines, sino una cicatriz abierta entre hermanos. Cicatrices que no sanan, porque están grabadas en el alma, en la traición, en la rabia, en los ideales rotos. Unos se enfrentan por lo que hicieron, otros por lo que fueron obligados a hacer, y algunos simplemente por lo que se han convertido. Estas rivalidades dan forma al conflicto eterno del universo de Warhammer 40.000, y cuando cada batalla se libra con odio ancestral, cada muerte es algo más que una pérdida táctica, es una venganza personal. Así que la próxima vez que leas un libro o juegues una partida o pintes tu legión favorita, recuerda que cada disparo lleva siglos de historia detrás. Con esto dicho, muchas gracias por ver el vídeo. Agradezco tus comentarios y me gustaría saber qué opinas sobre los emparejamientos que he hecho. Evidentemente son subjetivos y los he hecho aunque acorde con el lore que yo he leído en los libros, pero me puedo equivocar porque al final soy humano. Con esto dicho, muchas gracias. Dale like, comenta y ponlo en favoritos. Y suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre, seguimos